Si Jesús viviera hoy, ¿sería de izquierda, sería comunista o sería de derecha? Estaría apoyando a Donald Trump. Bueno, ni lo uno ni lo otro. Si conociéramos realmente a Cristo y si analizamos un poquito lo que históricamente sabemos de él, nos daríamos cuenta de que sería profundamente católico y seguidor de la doctrina social de la iglesia. Y ojo, no lo que tu tía o tu vecina te enseñaron que es ser católico, o los curas que no viven lo que la iglesia les pide te enseñaron que significa ser católico, sino lo que la iglesia ha enseñado desde el principio. Así que analicemos un poco. Por un lado, Jesús defiende el destino universal de los bienes. Por ejemplo, en la escena de las 2 túnicas dice: el que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene, y el que tiene que comer, que haga lo mismo. Para Jesús no tienes que abolir la propiedad privada, pero tampoco puedes ponerla como absoluta y que se muera de hambre el que no puede producir o el que no se esfuerza como yo me esfuerzo. La iglesia también defiende esto. Dice el compendio de la doctrina social de la iglesia: el principio del destino universal de los bienes es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. El derecho a la propiedad privada está subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes. Ni un colectivismo que disuelve al sujeto, ni el liberalismo que sacraliza la acumulación. Jesús también defendió el trabajo, pero no el consumismo. Dice el Señor: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Jesús trabajó, pero nunca hizo del consumo un fin. El problema no es producir, sino idolatrar. Eso dice también la iglesia en el documento Centésimos Annus, número 36. El consumismo induce a un modo de vida que no favorece la maduración humana. Aquí Jesús incomoda tanto a quien quisiera resentirse con quien posee, como al emprendedor que se convierte en un devoto del mercado. También Jesús predica el perdón, es verdad, pero no niega el pecado. Por eso le dice a la mujer: la mujer le dice: nadie me ha condenado, Señor. Y entonces Cristo le responde: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, Jesús perdona, pero no redefine el mal como bien. No llama malo a lo bueno. La misericordia no elimina la verdad. Es lo mismo que enseña la iglesia en la Veritatis Splendor número 95. No existe oposición entre la misericordia y la verdad. La izquierda suele quedarse con el perdón sin la conversión y la derecha con la ley sin misericordia. Jesús sostiene ambas cosas. También Cristo habla de que sí, hay que aceptar el Estado y la autoridad del Estado, pero no es absoluto. Le dijeron que dé al César, que colabore, y el Señor respondió: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Es decir, Jesús reconoce la autoridad política, pero niega que el Estado ocupe el lugar de Dios o anule la responsabilidad personal y comunitaria. Por eso, le dice a Pilato: no tienes más poder que el que se te ha dado en lo alto del cielo. ¿Y qué enseña la doctrina social de la iglesia? Dice: una sociedad de orden superior, o sea, el Estado, no debe interferir en la vida interna de una sociedad de orden inferior, privándola de sus competencias. Y también enseña: es injusto y al mismo tiempo gravemente perjudicial transferir a la comunidad mayor y más elevada funciones que pueden realizar comunidades menores. 40º Anno número 79. Ni estatismo que infantiliza, ni individualismo que abandona. Número 5, opción preferencial por los pobres. Y esta les va a valer a los de la derecha. Porque Cristo no es un ideólogo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Y ya sé. Pobres en el Evangelio no es solamente los pobres materiales, Macarioi, perdón. No es solamente eso, ya lo sé, lo entiendo, pero sí hace mucho énfasis el Evangelio en los pobres, materialmente pobres. También en Mateo 25:40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús no romantiza la pobreza, Jesús defendió la justicia, pero él se identifica con el pobre, por eso vivió pobremente. Otra que el mérito y hacerte rico en 2 días.
¿Qué dice la iglesia? ¡Oh, sorpresa! Solicitud Rei Socialis, número 42. La opción preferencial por los pobres no es una opción opcional. No es lucha de clases, es exigencia del evangelio. Una conclusión un poquito incómoda. Jesús no fue comunista, no fue liberal y no fue un ideólogo. Jesús anunció un reino que desarma a la izquierda y descoloca a la derecha. Por eso muchos católicos, al ignorar la doctrina social de la iglesia, creen que ser católico es ser automáticamente de derecha. Se les olvida que el liberalismo está condenado por la iglesia católica. Nosotros no podemos ser de derecha liberal o de ultraderecha, pero tampoco podemos ser no podemos ser de izquierda. ¿Por qué no podemos ser de izquierda y no podemos ser de derecha? Porque somos católicos, porque seguimos a Jesucristo, y Jesucristo fue una persona con un criterio propio que propuso una doctrina, una cosmovisión, y es a Él a quien seguimos. Y eso no quiere decir que discrepemos absolutamente con un lado o con el otro. Quiere decir que si bien la derecha y la izquierda de alguna manera defienden por un lado unos y por otro lado los otros ciertas cosas con las cuales podemos comulgar, nosotros tenemos los principios muy bien establecidos. El cristianismo no es una ideología, y aquí está lo principal. Es una conversión radical del corazón, de la economía, de la política e incluso de nuestra manera de desear. Yo no soy ningún santo y estoy seguro que quizá tampoco tú lo seas, pero por lo menos podemos esforzarnos en seguir al auténtico Jesucristo. Por eso, ayer y hoy, Jesucristo sigue siendo inasimilable a las parcialidades políticas, a las tribus del Internet. Hay que descubrirlo y ese encuentro se hace personalmente. ¡Feliz Navidad!